Bienvenidos una noche más al Séptimo Misterio, el rincón donde las leyendas cobran forma y la historia oficial se desmorona ante hallazgos que desafían toda lógica. Hoy nos trasladamos a la región de Capadocia, en Turquía, para explorar un evento que cambió nuestra comprensión de la arqueología moderna en 1963. Imaginen por un momento que están remodelando su casa, derriban una pared vieja en el sótano, en lugar de encontrar tuberías o escombros, se topan con un túnel oscuro que se pierde en las profundidades de la tierra. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a un residente local, quien sin saberlo, acababa de abrir una puerta hacia un mundo olvidado que había permanecido sellado por milenios. Hoy analizaremos la ciudad subterránea de Derinkuyu, una megaestructura colosal tallada en la roca volcánica que podía albergar a más de 20.000 personas, planteándonos la pregunta más inquietante de todas: ¿de qué demonios se escondían nuestros ancestros para decidir vivir bajo tierra de forma tan permanente y sofisticada? La magnitud de Derinkuyu es algo que simplemente marea a quien intenta comprenderla desde la superficie, pues no hablamos de una simple cueva, sino de una metrópolis de 18 niveles de profundidad que desciende más de 85 metros bajo el nivel del suelo. Al adentrarnos en sus pasadizos, descubrimos que los antiguos arquitectos que diseñaron este lugar poseían conocimientos de ingeniería que parecen imposibles para su época, instalando sistemas de ventilación tan eficientes que el aire sigue siendo fresco incluso en los niveles más bajos. La ciudad contaba con pozos de agua independientes, establos para animales, prensas de aceite, comedores colectivos y hasta escuelas, lo que nos indica que no era un refugio temporal para un par de días, sino un búnker diseñado para la supervivencia a largo plazo de una civilización entera que decidió dar la espalda al sol. Uno de los detalles más escalofriantes de esta ciudad subterránea son sus mecanismos de defensa, que parecen sacados de una película de ciencia ficción de época, diseñados para repeler a un enemigo que desconocemos pero que claramente era temible. En varios puntos estratégicos de los túneles, existen enormes puertas de piedra circulares, de hasta media tonelada de peso, que solo pueden ser cerradas desde el interior mediante un ingenioso sistema de palancas. Estas rocas sellaban niveles enteros de forma hermética, dejando a cualquier invasor atrapado en pasillos estrechos y oscuros donde no podía maniobrar. Lo más curioso es que estas puertas tienen un pequeño agujero en el centro, diseñado para que los defensores pudieran utilizar lanzas contra los atacantes sin exponerse, lo que nos habla de una paranoia defensiva extrema y de una organización militar que aún no logramos identificar plenamente en los registros históricos. La pregunta que siempre nos hacemos en el Séptimo Misterio es: ¿quiénes fueron los verdaderos constructores de Derinkuyu y en qué año se excavó el primer túnel? La historia oficial atribuye gran parte de la construcción a los hititas alrededor del año 1200 a.C., o incluso a los frigios, pero existen expertos que sugieren que la base de la ciudad podría ser mucho más antigua, remontándose incluso a la última era glacial. Algunos teóricos plantean que la ciudad fue diseñada para proteger a la humanidad de un evento catastrófico global, como un cambio climático extremo o una lluvia de meteoritos que hizo que la superficie fuera inhabitable por generaciones. Esta teoría cobra fuerza cuando observamos la precisión del tallado en la roca volcánica suave, un trabajo que habría requerido miles de trabajadores y una coordinación logística que muchas culturas de la Edad de Bronce simplemente no poseían. A medida que descendemos por los niveles de Derinkuyu, la atmósfera se vuelve más pesada y los secretos comienzan a emerger de las sombras de los pasillos laterales que aún no han sido explorados por completo. Se han encontrado cámaras que servían como templos religiosos y capillas, lo que sugiere que la vida espiritual era fundamental para mantener la cordura de una población que vivía en la oscuridad perpetua bajo tierra. Sin embargo, también hay secciones que parecen haber sido utilizadas para el almacenamiento masivo de alimentos y vino, permitiendo que la ciudad funcionara de manera autónoma durante meses o incluso años sin necesidad de salir al exterior. Es posible que Derinkuyu fuera solo una pieza de una red mucho más grande. Se han descubierto túneles de varios kilómetros de largo que conectan Derinkuyu con otra ciudad subterránea llamada Kaymakli,
sugiriendo la existencia de una verdadera nación bajo el suelo de Turquía. Existe una teoría aún más radical que conecta este hallazgo con los antiguos textos persas del Zendavesta, donde se menciona que el dios Ahura Mazda ordenó al rey Shima construir un refugio subterráneo, llamado Vara, para proteger a la humanidad de un invierno devastador que destruiría toda forma de vida. Muchos investigadores ven en Derinkuyu la representación física de este mito, sugiriendo que la ciudad fue un búnker climático diseñado para preservar la semilla de la civilización ante una catástrofe planetaria. Si esto es cierto, Derinkuyu no sería solo una reliquia arqueológica, sino un testimonio de una humanidad que ya ha enfrentado el fin del mundo y sobrevivió ocultándose en las entrañas de la Tierra, esperando que la superficie volviera a ser segura para caminar de nuevo bajo el cielo azul. El misterio se profundiza cuando analizamos por qué una estructura tan masiva y útil fue abandonada y sellada deliberadamente, desapareciendo de los mapas y de la memoria colectiva hasta que aquel hombre derribó su pared en 1963. No hay señales de masacres masivas o de batallas finales en los niveles principales, lo que sugiere que sus habitantes simplemente decidieron irse y cerrar la puerta tras de sí, como si el peligro que los obligó a bajar hubiera pasado por fin. Sin embargo, el hecho de que la ciudad fuera redescubierta por puro accidente nos hace pensar en cuántas otras maravillas similares existen bajo nuestros pies, esperando un golpe de mazo fortuito para revelarnos capítulos de nuestra historia que han sido borrados sistemáticamente por el paso del tiempo y el polvo. Para nosotros en el canal, Derinkuyu representa el recordatorio perfecto de que vivimos sobre un planeta que aún no conocemos en su totalidad y que la historia que nos enseñan en la escuela es apenas la superficie de un océano de secretos mucho más profundos. Cada vez que un arqueólogo baja a uno de los niveles inferiores de esta ciudad, se encuentra con nuevas preguntas sobre la capacidad tecnológica de nuestros ancestros y sobre la naturaleza de las amenazas que enfrentaron. ¿Eran invasores humanos, fuerzas de la naturaleza o algo mucho más extraño lo que les obligó a tallar una metrópolis en el corazón de la piedra? Derinkuyu es, en esencia, un monumento al ingenio y a la voluntad de sobrevivir de una especie que, ante el miedo absoluto, decidió construir su propio cielo bajo la tierra. Si disfrutan de estos viajes a lo desconocido y quieren que sigamos explorando los búnkeres olvidados de la antigüedad, no olviden suscribirse al Séptimo Misterio, activar la campana de notificaciones y compartir este video con otros buscadores de la verdad. Su interacción es fundamental para que podamos seguir financiando estas investigaciones y trayendo luz a los rincones más oscuros del pasado. Recuerden que este canal es tipo podcast, así que pueden escucharnos mientras trabajan o descansan, dejando que estas historias expandan los límites de su imaginación. Antes de despedirme, quiero dejarles una pregunta para que debatamos en la sección de comentarios. ¿Creen que Derinkuyu fue construida para protegerse de guerras humanas, o es la prueba de que nuestros ancestros sobrevivieron a una catástrofe climática global que la historia oficial ha olvidado? Los leo con mucho interés, ya que sus teorías siempre aportan una nueva perspectiva a estos expedientes que parecen no tener fin. Gracias por acompañarnos una noche más en esta exploración de lo increíble y por ser parte de esta comunidad que no se conforma con las respuestas fáciles. Mantengan siempre la curiosidad encendida y la mente abierta, porque la realidad que conocemos es solo un velo muy delgado que puede romperse con una simple pared derribada en el sótano. Buenas noches, y mucho cuidado con lo que encuentran cuando decidan explorar las profundidades de su propia curiosidad, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse de la misma manera.